Bienvenidos mis hermanos al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. El día de hoy para tratar un tema muy inspirador y muy edificante para cada uno de nosotros. Hoy es Domingo de Resurrección, así que cada uno de nosotros estamos invitados a escuchar esta fabulosa palabra que nos va a edificar. Llamemos a los más pequeñitos, invitémoslo, compartamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero antes de eso, preparemos nuestra mente, nuestro corazón, por medio de la alabanza y la adoración. Bienvenidos. En este día celebramos uno de los principales acontecimientos para nuestra fe cristiana y especialmente constituye el corazón de nuestra fe evangélica, que es la resurrección de Jesucristo. Y quiero llamar la atención a uno de los pasajes que narran este hecho de la resurrección en San Juan capítulo 20, los versos 1 al 18. Y vamos a seguir esta lectura porque de por sí sola ya nos da el mensaje de la resurrección. El primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que el resucitado de los muertos volviera a los discípulos, a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. La resurrección se narra de una manera muy interesante. Y yo quisiera que nos hagamos varias preguntas. ¿Cómo la Biblia narra la resurrección de Jesucristo? Y si uno va a la Biblia, en todos los evangelios aparece el relato de la resurrección. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en todos. Y no son grandes discursos teológicos, no grandes sermones muy elocuentes. Son testimonios de vida, son narraciones muy sencillas. Las mujeres que van al sepulcro, las dudas de Tomás, los caminantes de Emaús, la pesca milagrosa. Es decir, son relatos que demuestran que Cristo había resucitado. Son testimonios de vida. Y no sé si ustedes han hecho una pregunta. Si yo hubiera sido testigo de esa primera resurrección de Jesucristo, ¿cómo lo hubiera narrado? Y para mí esto es muy importante, porque esto está conectado aún con otra pregunta más profunda. ¿Qué significa hoy en Ecuador que vivimos? Que demos testimonio de la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo significa dos cosas fundamentales: que hay vida abundante en Cristo. No una vida cualquiera, es una vida plena, la plenitud de la vida, una vida abundante. Frente a tantas señales de muerte, hay que proclamar la vida. Y frente a tantas señales de desesperación, hay que proclamar la esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Y en este pasaje nos habla precisamente del sentido de la vida y del sentido de nuestra esperanza.
Y esto se refleja en 3 testimonios muy concretos en este pasaje. En primer lugar, nosotros somos testigos en este pasaje que los primeros que fueron testigos, que vieron la resurrección de Jesucristo, fueron las mujeres. Y esto es muy interesante. Nosotros terminamos con la crucifixión de Jesucristo el viernes. Y las últimas que estuvieron junto al Cristo crucificado fueron mujeres, fueron fieles hasta la muerte de Jesucristo. Y las primeras testigos de su resurrección fueron mujeres. Incluso nos pone de una manera muy un poco sarcástica que estas mujeres fueron y buscaron, como era tradición, a los hombres para que vieran. Porque a lo mejor muchos no lo hubieran creído, estas mujeres no saben lo que dicen. Y ahí vemos que van y buscan a 2 discípulos, a Pedro y el discípulo que amaba mucho a Jesús, que probablemente hubiera sido Juan. ¿Y cómo nos lo refleja? Que estos 2 hombres lo que hacen es competir entre ellos a ver quién llega primero al sepulcro. Incluso cuando llegan, uno entra, otro no entra, pero bueno, cuando entran, el pasaje dice que no entendían nada, que no lo que estaba sucediendo. Vieron, pero no entendieron. Pero estas mujeres, es un relato muy personal, muy íntimo, de que fue el testimonio de estas mujeres que vieron al Jesús resucitado. Y cuando uno va, hay que decir que hoy el movimiento de mujeres es una de las expresiones más importantes hoy, no solo en la sociedad, sino en la vida de la iglesia. Si nosotros pensásemos en una iglesia sin las mujeres, ¿qué seríamos sin las mujeres? Pero ¿qué significa este movimiento de mujeres? Que hoy entra también en tensiones, en extremismo, en polarizaciones. ¿Qué significa? ¿Cuál es el testimonio? ¿Por qué son importantes? Hace años yo recuerdo que teníamos una reunión con las iglesias en el Caribe. Y una mujer que era una joven, muy dinámica de Jamaica, en medio de la reunión se paró y dijo que era una activista muy fuerte a favor de las mujeres. Dijo, tenemos que hacer en las iglesias un ministerio de los hombres. Y todo el mundo se quedó así sorprendido. Y recuerdo que yo le pregunté, ¿y por qué dijiste esto? ¿Por qué? ¿Qué significa con que hay que hacer un ministerio de mujeres, de hombres? Y ella me dijo, pastor, yo estuve antes de venir acá visitando las cárceles. La inmensa mayoría de los que están en las cárceles son hombres. Y hombres destruidos, hombres agónicos, hombres que no tienen esperanza, hombres que no saben enfrentar la vida. Y hoy una de las tragedias que tenemos en nuestra sociedad es que los hombres no saben enfrentar la vida diaria. Por eso hay que hacer un ministerio de hombres que le dé hidalguía, que le dé valor, que le dé autoestima, que le dé un nuevo sentido de vivir. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué aportaría hoy un movimiento de mujeres en la sociedad ecuatoriana, en la vida de la iglesia? Yo recuerdo que una vez en Colombia, en uno de los momentos más difíciles que vivía, estábamos allí y se organizó una marcha de mujeres cristianas que pedían por la paz. Se vivía un momento de mucha tensión, de mucha polarización, de mucha confrontación, de mucho sufrimiento. Fue la época de los llamados falsos positivos, en los cuales fue una historia muy desgarrante, en que el ejército tomaba prisioneros o reclutaba jóvenes y después los mataba para cobrar recompensa. Por eso se llamaban falsos positivos. Y los pintaban como si hubieran sido guerrilleros u otras cosas que se habían alzado contra el gobierno. Y en medio de aquel clima las mujeres salieron
salieron a la calle. Fue una inmensa marcha. Había muchas mujeres de iglesia y no de iglesia. Pero ellas fueron con un canto y decía, vamos a proclamar hoy, a celebrar la vida y a proclamar el amor. Y recuerdo que todo el mundo iba con una flor. Y cuando llegaban, vino el ejército fuertemente armado a reprimir, a golpear, a avasallar. Y las mujeres con una sonrisa lo único que hacían era entregarle una flor. Y aquello desarmaba a aquellos soldados. Y yo diría, ¿qué aportaría hoy la mujer, el movimiento de la mujer en la sociedad nuestra ecuatoriana, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta muerte, en medio de tanta desesperación, en medio de tanta oscuridad? Hay un pasaje muy interesante en Proverbios 31, 10, que se dirige a la mujer como diciéndole, mujer virtuosa. Y eso no es mujer virtuosa. Algunos dicen que ese pasaje es puro machismo. No, algunos leen muy ideológicamente algunos de los textos. Pero una mujer virtuosa no es sencillamente decir que es el sexo débil o que es un sexo delicado, como algunos plantean. No, mujer virtuosa quiere decir, con dos términos, en hebreo se llamaba Hesed Hayil, que quiere decir mujer con fortaleza, con poder, con fuerza, con determinación. Y en griego se usaba mucho la palabra aret, que quiere decir excelencia, perfección. Es decir, es una perfección de la fortaleza, del poder, de la fuerza. ¿Y qué puede aportar hoy la mujer en la sociedad nuestra? Yo diría, la mujer tiene muchas cosas que aportar. Y yo diría solamente que hay tres cosas que más que grandes discursos son manifestaciones prácticas que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Una es, la mujer es justa, practica la justicia. Es decir, hoy necesitamos precisamente de gente justa, santa, recta, que vivan una vida diferente. Creo que Ecuador se ha vuelto un gran espectáculo deprimente. No queremos hacer análisis, pero es terrible. No hay discernimiento. No somos capaces de practicar la justicia para tener discernimiento. Pero la mujer también es prudente. Evita extremismos. No va a extremismos. Evita todo esto. Y con mucha dulzura, con mucha santidad. Son prudentes porque son santas. Buscan lo recto. Y en tercer lugar, las mujeres, y necesitamos hoy que practiquen la solidaridad, el amor. Una sociedad no tan individualista, no tan separada uno de los otros, sino que sea solidaria y que practique el amor. Por eso decimos, para mí es muy importante que hoy, al hablar de la resurrección, recordemos que las primeras testigos de la resurrección de Jesucristo fueron mujeres, y exhortar a nuestras mujeres que contribuyan a tener un país diferente. Pero es muy interesante cómo nos pintan los evangelios, todos, esa primera experiencia. Las mujeres fueron al sepulcro cargadas de problemas, muchas dificultades. Es decir, y muchas veces las dificultades nos hacen perder la esperanza. Hay una frase que dice que los árboles no nos dejan ver el bosque. Y hay veces que los problemas nos dejan ver las bendiciones de Dios en la vida. Y las mujeres van allí pensando apesadumbradas. Ustedes recuerdan que la tradición era que los muertos se sepultaban en grandes sepulcros, que ponían grandes piedras que había que removerle. Había la costumbre que al tercer día iban a ungir los cuerpos de aquellos que habían muerto. Era la costumbre. Y llevaban sus aromas,
¿no? Iban con sus costumbres, con sus tradiciones, iban pensando quién nos va a remover la piedra, es muy temprano en la mañana. Incluso cuando llegan y ven a Jesús no lo reconocen y pronuncian una de las frases más terribles que hay en aquel momento, cuando le dicen al jardinero que estaba allí cuidando aquel cementerio, que les dice: Señor, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dinos, ¿dónde está para ir a buscarlo? Y no se habían dado cuenta que habían estado hablando con el propio Cristo. Y esa es la experiencia de muchas veces en nuestras vidas. Hoy hemos venido aquí en esta mañana cargados de problemas y dificultades. Y muchas veces los problemas nos ocultan tanto la esperanza que no somos capaces de ver al Cristo que ya ha resucitado, al Cristo que ya vive. Y pronunciamos las palabras más patéticas que encontramos en la Biblia: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Porque la tradición es buscar a Dios en un lugar donde ya no se encuentra. No vengamos hoy a adorar a un Cristo muerto. Es un Cristo vive que ha resucitado y que vive para siempre. Incluso ese es lo central de nuestra esperanza. Eso es lo que tenemos que compartir hoy. Que en medio de problemas, de dificultades, que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Cristo ha resucitado y el Cristo a quien adoramos es un Cristo vive que reina para siempre. Es decir, Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra esperanza, vana nuestra predicación, no sirve para nada. Y agregaba también: si por Adán entró la muerte, por Cristo vino la resurrección para todos. La resurrección es un canto a la vida. En medio de dificultades y problemas no cesemos de aguardar que Cristo es nuestra esperanza. Que Cristo es un canto a la vida en medio de tantas señales de muerte. Dejemos fuera los problemas, no los ignoremos, están ahí, enfrentémoslos. Pero estos problemas jamás podrán vencernos. Y no dejemos que los problemas nos hagan abandonar al Cristo que ya vive y Cristo que resucitó. En tercer lugar, aquellas mujeres, la primera experiencia que tienen fue compartir con todos y todas la esperanza de la resurrección. Y dice, fue María Magdalena y todo aquel grupo de mujeres para decirle a los demás lo que habían visto, lo que habían experimentado, lo que habían sentido. Mis hermanos y hermanas, hoy vivimos un país que lamentablemente necesita una palabra de confianza, de esperanza, de saber soñar que no es la muerte la que impera, sino la vida. No es la muerte, sino es la resurrección. No hay muchas señales de muerte. Vayamos a este mundo mostrando las señales de vida. Hay dos historias de la resurrección que yo siempre guardo en mi corazón. Una es que una vez íbamos cuando estábamos viviendo en Ginebra, fuimos con un matrimonio muy querido, muy amigo, al norte de Italia. Y salimos en el auto, caminamos. Cuando miramos, conversamos entre nosotros. Mira, allí parece que está en los Alpes, la frontera entre Suiza e Italia. Hay una montaña que se llamaba Domodossola, que era famosa porque allí había un camino que bordeaba, iba subiendo lentamente. Era una montaña no muy grande, no muy alta. Y que esa montaña era un camino que tenía
las distintas escenas de la última semana de la Pasión de Cristo. O sea, en terracota, en figuras casi naturales. Y ahí tenía la entrada a Jerusalén, la última cena, Jesús ante Pilatos, etcétera, Jesús en Getsemaní. Y todo estaba muy bien trillado, todo estaba muy bien arreglado. Y llegamos a la crucifixión, ahí estaban las 3 cruces, la muerte, y pensamos que allí se acababa. No sé en este momento cómo esté, hace muchos años. Pero recuerdo que nos fijamos que había un pequeño camino casi cubierto por hierbas y que era casi intransitable. Y dijimos, vamos a seguirlo a ver dónde va. Y caminamos, y cuando llegamos, sí llegamos a la verdadera cima, de donde se veía un paisaje increíble, hermoso, bello. Y era un paisaje que era el sepulcro abierto y el Cristo resucitado. Yo creo que nos hace falta hoy en el Ecuador, aún en nuestras iglesias, seguimos llorando a un Cristo que ha muerto, pero que ya no está entre los muertos, que ha resucitado y vive para siempre. Y la palabra que necesita hoy nuestro pueblo no es una palabra de muerte, sino una palabra de vida. Yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario, allí en Matanzas. Allí el seminario siempre celebraba el domingo de resurrección. Y comenzamos cuando era oscuro, 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 que no se veía nada. Y nos sentamos en unas gradas, en las cuales en la oscuridad no se veía nada, todo es oscuro. Pero a medida que iba saliendo el sol, nos fijamos que estábamos sentados en unas gradas en que se veía una vista preciosa de la bahía, de la ciudad, y todo se fue iluminando. Y mientras cantamos Cristo vive, sentíamos esa experiencia de un Cristo que vivía, que resplandecía, que era belleza, que era hermosura. Vivimos en un Ecuador hermoso y bello. Vivamos la resurrección de Jesucristo. Y hay una historia, para concluir, y que no podemos hacerlo por un canal en vivo, pero que hoy, el domingo, sí lo vamos a hacer, que es un acto simbólico de unir la resurrección con una flor. Cuando yo era pequeño en la escuela dominical, y esta es una historia que yo se la he hecho a ustedes, escuché una historia que siempre me ha marcado. Era un domingo de resurrección. Y un niño había ido a la iglesia y le habían entregado un lirio blanco. Y él salió porque era una zona rural, en el campo, cantando y gritando, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y dice que llegó a la casa de un anciano ermitaño que vivía solo, amargado, solo, nadie lo cuidaba. Era toda una casa sucia, aquello daba deprimente. Y dice que aquel niño en su inocencia se acercó a aquel anciano, le dio el lirio blanco y le dijo, Cristo ha resucitado, y se lo entregó en la mano. Y cuando aquel anciano tomó aquel lirio, se dio cuenta que tenía las manos sucias, se lavó las manos, que no sabía dónde ponerlo, y empezó a lavar algunos recipientes para poner aquel lirio blanco, limpió la mesa, y aquella casa comenzó a resplandecer de limpieza como nunca antes. Y aquel niño siguió cantando, Cristo ha resucitado, Cristo vive, esa es nuestra esperanza. Hoy domingo vamos a entregarle una flor a cada uno. Y queremos que ustedes la lleven para que le diga a este mundo, a esta sociedad que necesita escuchar una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de aliento. En medio de tanta muerte, de tanta desolación, de tanta desesperanza, Cristo vive y reina para siempre. Y gritemos, Cristo ha resucitado, Cristo vive, Cristo es nuestra esperanza. Que Dios nos bendiga y que este domingo de Pascua, de resurrección, podamos proclamar
la esperanza de la vida en Cristo. Amén y amén. Qué edificante y qué inspirador es saber que Cristo ya no está crucificado, que Cristo ya no está en esa cruz, que Cristo está vivo, con el que puedo conversar, con el que puedo desahogar mis circunstancias que tal vez estoy pasando en este momento. Qué hermoso es saber que no es un Cristo muerto, sino es un Cristo que da vida, es un Cristo que está aquí junto a cada uno de nosotros. Gracias, mis hermanos, por escuchar, por dar un tiempo en el transcurso de este domingo, darnos un tiempito para poder escuchar la palabra que hoy nos compartieron. Saber que tenemos a un Cristo que está vivo, saber que ya no está muerto, saber que yo puedo confiarle todo lo que yo siento aquí en mi corazón y en mi mente, todas las tribulaciones que uno puede estar pasando. No lo contamos a un Dios muerto, no lo contamos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Gracias, mis hermanos, también por cada diezmo y por cada ofrenda. Queremos dar gracias por todos sus aportes, por toda esa colaboración que tienen con la iglesia. Gracias porque eso contribuye al crecimiento del reino y la ayuda para las personas más vulnerables. También, mis hermanos, no se olvide que si es que no pudo estar este domingo en el culto presencial o en el culto virtual, no se olvide todos los miércoles a las 6:30 por vía Zoom o vía Facebook Live. Usted puede conectarse y aprender mucho más de la palabra. Queremos darles un abrazo de parte de la iglesia en este domingo de resurrección. Muy contentos, muy felices saber de que tenemos a un Cristo que vive. Que tengan un hermoso domingo y que el Señor les bendiga. Hasta luego.